los eventos y trata de entender las circunstancias de la hecatombe que se abatió sobre Europa hace un siglo, enlutando sus campos y ciudades y acarreando además gravísimas consecuencias. La Primera Guerra Mundial. Se trató de la Primera Guerra moderna, en el sentido de que se emplearon un sinnúmero de armas novedosas derivadas de la revolución industrial de gran poder destructivo, tales como ametralladoras, aviones, submarinos, tanques, lanzallamas y gases venenosos, lo que sumado al desfase entre el nuevo armamento y la concepción táctica de los comandantes que se reveló anacrónica, produjo una destrucción y un número de muertos y heridos inusitado. Colombia, protegida por el mar, la distancia y la neutralidad, estuvo muy lejos del devastador conflicto, excepto por los informes de prensa y la actividad de unos cuantos compatriotas que a título de voluntarios combatieron en diferentes escenarios europeos. Pero además se ha podido establecer que al menos 2 médicos colombianos estuvieron en ese martirizado continente ayudando a los heridos y tratando de paliar los deletéreos efectos del conflicto. Fue una lucha totalmente desigual, pero esos galenos, fieles a su juramento, se empeñaron con medios precarios y casi siempre insuficientes en salvar vidas, reparar cuerpos y almas, invirtiendo en ello toda su capacidad científica y haciendo brillar la bondad sobre los sitios más apartados y luminosos. Se trató de los doctores Lisandro Leiva Pereira y Genaro Rico, ambos originarios de Cundinamarca, ambos comprometidos con la causa de la humanidad. Humberto Cáceres y Zoilo Cuellar, en su libro sobre los miembros de la Academia Nacional de Medicina, publicado en 1998, refieren que el doctor Lisandro Leiva Pereira nació en Cajicá, Cundinamarca, 30 de agosto de 1886. Estudió medicina en la Universidad Nacional, donde obtuvo su grado el 2 de noviembre de 1910 con un trabajo de tesis sobre el paludismo. Luego viajó a Inglaterra, donde se especializó en traumatología y ortopedia y se desempeñó como cónsul de Colombia en la ciudad de Southampton. Al estallar la Primera Guerra Mundial, decidió prestar sus servicios en los campos de batalla del continente, donde cualquier cantidad de médicos era insuficiente. Se enlistó en la llamada ambulancia americana, la que empezó a trabajar en el hospital de Neuilly. Los Estados Unidos aún no habían entrado en guerra, pero la colonia norteamericana, residente en Francia, decidió ayudar de esta manera, por medio de este hospital. El de Neuilly era un hospital homeopático que entre 1914 y 1916 quedó bajo control militar y fue puesto a cargo de la Cruz Roja francesa. Funcionaba en la antigua Villa Borghese. La ambulancia americana era una sección del hospital. La palabra ambulancia en francés tiene su significado primario en un hospital militar, una unidad móvil de hospitalización que sigue al ejército. El jefe de la ambulancia americana era el profesor Hartmann, ciudadano parisino de renombre mundial. Unos cuantos automóviles Ford modelo T fueron convertidos en transportes para llevar a los heridos. El doctor Leiva trabajó al lado de colegas franceses, dando atención de urgencia, entablillando y operando a los heridos víctimas de distintos traumas. Allí permaneció hasta 1917, cuando fue nombrado cirujano mayor de primera clase del ejército francés. Esta dramática labor le permitió adquirir una experiencia traumatológica excepcional. Fruto de esta fue un aparato ortopédico que inventó para tratar las fracturas del hombro. Aquí tengo una fotografía de ese aparato. Les voy a pasar una fotografía que está un poco borrosa, pero si quieren botarlas, ahí tenemos unas fotos de esto, del aparato. Fue un invento de él para tratar las fracturas del hombro. El doctor José María Pinzón Rojas, en su estudio Pioneros de la Ortopedia en Colombia, publicado en 1910, publica un dibujo de este y explica que siendo de uso corriente en la ambulancia americana entre 1915 y 1917, el sistema permitía la inmovilización de la fractura en extensión, conservando la movilidad articular,
con lo que se evitaba la rigidez y la atrofia muscular. Además, en los pocos ratos que tenía libres, el doctor Leiva Pereira escribió un trabajo sobre fracturas del miembro superior, el cual fue publicado en 1917 en un libro francés sobre las fracturas del brazo. Por su parte, el doctor Genaro Rico, nacido en Madrid, Cundinamarca, el 22 de febrero de 1886, se graduó como médico en la Universidad Nacional en 1913, tras lo cual viajó a Francia y se especializó en urología en la Facultad de Medicina de París. A partir de 1916 empezó a trabajar en el Hospital Necker de la capital francesa, al que llegaban oleadas de virus cada vez más numerosas desde el frente. Fernán Bejarano refiere, en un artículo publicado en el año 2015, refiere que, comillas, al arsenal médico y quirúrgico con que se cuenta en el momento, el doctor Rico añadió una antigua fórmula para curar las heridas de bala y metralla, la panela, que es usada en su colonia natal desde siempre, que consiste en espolvorear la herida con la ralladura de la panela, que por sus efectos antisépticos y cicatrizantes resulta muy exitosa. Sus descendientes relatan que escribía a sus parientes y amigos en Colombia para que le enviaran panelas con objeto de mantener la provisión y usarlas como medio terapéutico. Su labor de cirujano se extendió hasta el final de la contienda. El estetoscopio fue inventado precisamente en el Hospital Necker en 1916 por el doctor René Laennec. Además de los heridos, los facultativos debían atender a pacientes afectados por enfermedades como tifo, gangrena y problemas respiratorios. Los hospitales en que trabajaban los doctores Leiva y Rico se encontraban a unos 100 kilómetros del frente de combate y de la tierra de nadie. La línea del frente pasaba por Compiègne y Soissons, en cuyas inmediaciones se libró la batalla del Marne. Mientras trataban de ayudar, estos dos médicos fueron testigos de los bombardeos, sufrieron los apagones, escucharon muchas veces el ulular de las sirenas, el estampido bronco de la artillería y las explosiones que muchas veces se acercaban. Tuvieron que tratar con frecuencia con recursos improvisados o insuficientes las heridas de bala, los efectos de las esquirlas, de los gases venenosos o de tantos medios destructivos que se emplearon masivamente para sellar las vidas de los hombres en las trincheras. Las ambulancias hacían sus recorridos por superficies fangosas llenas de cráteres que antaño fueron verdes llanuras. Se desplazaban trabajosamente, esquivando los obstáculos y en ocasiones las antanadas, a través de ciudades bombardeadas, pueblos en ruinas, bosques quemados. Los médicos y las enfermeras que los asistían fueron testigos de la destrucción de gran parte de Europa y sin duda se preguntaron cómo era posible que esto ocurriera en el más civilizado de los continentes. Conocieron el miedo, el frío intenso, el hambre, la escasez de medios, la impotencia en ocasiones y muchas veces el desaliento. Pero en medio de ese panorama tan desolador, sabían que ellos representaban precisamente la esperanza y no podían darse el lujo de desfallecer. Cuando en las noches estos médicos colombianos trataban de dormir en habitaciones agrietadas, con paredes agrietadas y sin calefacción, seguramente su pensamiento se trasladaba a los verdes y lejanos campos de la sabana donde transcurrió su juventud, y debieron evocar muchas veces las imágenes ya casi irreales de los potreros, los arroyos, los paseos familiares. Debían sentirse peor que exiliados, pero no podían derrumbarse. Al día siguiente, otra jornada de trabajo les demandaría de nuevo toda su entereza, su fortaleza física y psicológica. Junto con los médicos, trabajaba un puñado de sacerdotes, monjas y enfermeras, que eran otros tantos de rayos de luz en medio de la brutal hecatombe. Muchas de las enfermeras eran damas de la alta sociedad francesa que se habían presentado voluntarias para ayudar en lo que les fuera posible. El doctor Lisandro Leiva y el doctor Genaro Rico y sus compañeros intentaban paliar las consecuencias de la guerra y vieron morir a muchos desconocidos,
pero además sufrieron la pérdida de algunos de sus colegas, ambulancias que salieron a recoger unos heridos y no volvieron, enfermeras que perecieron al derrumbarse un puente, un sacerdote que fue capturado mientras cumplía alguna labor humanitaria en la zona de las trincheras. Al terminar la guerra, en 1918, el doctor Leiva Pereira había alcanzado el rango de teniente. En 1919 fue condecorado con la Cruz de Guerra y algunos años más tarde el gobierno galo lo hizo miembro de la Legión de Honor en el grado de caballero. Por su dedicación y su abnegado trabajo, el gobierno francés le concedió al doctor Genaro Rico la Legión de Honor en 1920. Los dos regresaron a Colombia, se reencontraron con sus familias y continuaron sus labores profesionales, en las cuales fueron muy exitosos. El doctor Leiva Pereira fue profesor de ortopedia y cirugía de urgencias, abrió los servicios de traumatología en los hospitales de San Juan de Dios y San José. Fue uno de los fundadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y estableció allí la primera escuela de fisioterapia. Presidió la Sociedad de Cirugía, así como otras entidades, y publicó varios libros sobre su especialidad. Es considerado uno de los precursores de la traumatología en Colombia. El doctor Genaro Rico perteneció a la Sociedad de Cirugía de Bogotá, fue miembro del número de la Academia Nacional de Medicina, presidió la Cruz Roja Colombiana y la Beneficencia de Cundinamarca, además de publicar varios trabajos médicos. Y alternaron esas labores con sus negocios personales. El doctor Rico fue promotor y realizador de la obra del Hipódromo de Leche, en 1954, que construyó en terrenos de su hacienda San Isidro, al occidente de la capital, en compañía de varios socios. Fue aficionado a la hípica, empresario y hacendado, llegando incluso a presidir la Sociedad de Agricultores de Colombia. El doctor Leiva Pereira vivió con su familia en una finca situada en el Rabanal, Ubaté, donde sus vecinos lo recuerdan como una persona afable y cordial que nunca hablaba sobre lo ocurrido en aquellos años de la guerra. El doctor Leiva murió en 1960, el doctor Rico en 1961. Tuvieron vidas apacibles, con la conciencia del deber cumplido y con la gratitud de decenas y quizá centenares de personas que nunca volvieron a ver, pero que guardaron siempre en su corazón el recuerdo de unos jóvenes médicos sudamericanos que llegaron a Europa en su hora más oscura y, sorteando las mayores dificultades, les consiguieron a ellos y a sus familias una nueva oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Una felicitación muy sincera para el doctor Luis Enrique Gómez Casabianca. Está precisamente ilustrando lo que acababa yo de decir sobre la cualificación de nuestro trabajo de historia, ¿no? Precisamente reúne todos esos requisitos que había hablado y van a iniciar esta sesión. Lejos de mí hacer algún comentario sobre el contenido de este magistral trabajo, porque es para mí una lección de alfabetización sobre tan importante tópico. Pero sí quiero observar que fuera pues de la calidad del trabajo, este tipo de trabajos son los que son precisamente objeto de, por ejemplo, de la cátedra de Cundinamarca. Esto es lo que hay que enseñarle a los chicos en la cátedra. Cuando, bueno, hoy es la cátedra de Cundinamarca, entonces vamos a hablar, quién sabe de qué cosas. No, pues vamos a hablar de estos personajes ilustres que conforman el bagaje de conocimiento de nuestra población, de nuestro departamento. Entonces, por ejemplo, sería objeto de ese trabajo. Y lo mismo que decía de lo desescolarizado, pues divulgar todas estas cosas a través de los medios que tengamos a nuestra disposición, las emisoras, las publicaciones y demás, ¿no? Eso es lo que yo llamo hacer cundinamarquesidad. Por ejemplo, esto se suma
a lo que ya hemos hecho en Nemocón, el pintor Moros Urbina, lo que hicimos en Mocaima, lo que se ha hecho en Lopó, en Pacho, en Guaduas, el doctor Piñera, Juan N. Corpas. Bueno, entonces estamos haciendo cundinamarquesidad.